es sobre fracturas de órbita, a cargo del doctor José Velasco Stoll. Para aquellos que aún no conocen al doctor, mencionaré parte de su trayectoria. El doctor Velasco Stoll ha hecho pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha hecho el posgrado en el Instituto Nacional de Oftalmología, la subespecialidad en cirugía de oculoplástica y órbita en el Instituto de Oftalmología de Conde de Valenciana, en México. Es oftalmólogo asistente y jefe del servicio de oculoplástica y órbita del Instituto Nacional de Oftalmología. Es coordinador del programa de Fellowship de Oculoplástica y órbita en el Instituto Nacional de Oftalmología. Presidente también del capítulo de Oculoplástica y órbita de la Sociedad Peruana de Oftalmología y miembro de diferentes sociedades internacionales de oculoplástica y órbita. El doctor Velasco, le agradezco de antemano a nombre del servicio por su constante participación en todo lo que va pues del curso de oculoplástica y trauma ocular. Lo dejo a cargo de la ponencia, doctor. Podría ya compartir su pantalla. Bien. Muchas gracias, muy amable. Vamos a... Muy bien. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación nuevamente. Lo que voy a exponer ahora es sobre trauma orbitario. En este caso, bueno, me pidieron el tema en general, trauma orbitario, y voy a hablar un poco más sobre lo que es fracturas de órbita. Entonces, el trauma de la órbita se define como toda lesión que se produce por mecanismos contusos o penetrantes en la órbita. Puede ser también globo ocular o las estructuras que lo rodean. Esa es la definición general para todos ustedes, para cualquier persona que pueda ver esto, ¿no? Y nos vamos a encontrar con pacientes que vienen de esta manera, ¿no? O sea, son traumas que no solamente son aislados, para no pensar únicamente en que vamos a reparar una fractura, sino hay partes blandas, vía larimal, el mismo globo ocular, ¿no? Entonces, por medio de esas fotos, a manera introductoria, para el curso que también está conjunto con de oculoplástica, el de trauma, ¿no? Van a ver traumas a globo abierto, de diferentes naturalezas, o a globo cerrado también, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Este es el día a día, ¿no? Van a encontrar ocularmente que vamos a tener estos problemas también, que llevan pues diálisis iridianas, ¿no? Nos llevan a hacer suturas en la córnea, o uveitis postraumáticas, dependientes de retina. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta cuando vemos a estos pacientes. O típicamente en trauma de párpado, de vías lagrimales, ¿no? Que se van a tocar en las tenas posteriores, ¿no? Acá ustedes ven como más o menos lo que hacemos en el hospital en cuanto a lo que es referencia para lo que es tratamiento de las laceraciones canaliculares altas, ¿no? Entonces, es importante ver todo esto para poder hablar, ¿no? Entonces, es importante además ver la anatomía, ¿no? Prácticamente para que sea una manera más concisa respecto a lo que es fracturas de órbita, vamos a dividir esto en tercios, ¿no? El tercio anterior y borde orbitario, que tenemos que entender que la parte de la córnea es una córnea que es un poco más, es un poco más gruesa, ¿no? La cortical es gruesa. En el tercio medio de la pared orbitaria es más delgada, y esta está más propensa a lo que son fracturas. En el tercio posterior están las estructuras muy, muy importantes. Está el lápiz orbitario, está el canal de nervio óptico, está la fisura de órbita, fisura orbitaria superior e inferior, y entonces ahí, como sabemos, pues están las entradas de los vasos y los nervios orbitarios. Los puntuales de los orbitarios que dan soporte son los llamados struts, por ejemplo el strut del maxilar, la concavidad del borde posterior y convexidad posterior del suelo orbitario, es importante en la colocación del implante. Eso es muy, muy importante, porque a veces cuando vemos estas operaciones, a veces colocan las placas o las mallas, ¿no? Y las colocan, no les orientan hacia el vértice de la órbita, ¿no? El desarrollo de las imágenes de tecnología 3D y los mejores materiales de edificación que mantienen y previenen la contracción de los tejidos, y los biomateriales que son más compatibles, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con lo que es una fractura orbitaria actualmente, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología de las fracturas orbitarias? Bueno, se ve más en hombres que en mujeres. Las mujeres se fracturan más por las caídas o por las agresiones domésticas, ¿no? En gente joven, de tercera o cuarta década de la vida, y no hay una predicción racial. Hay estudios ya en el Taiwan Journal of Ophthalmology que habla justamente de estas fracturas, y generalmente lo que vemos es que no vamos a encontrar las fracturas aisladas, ¿no?
generalmente vamos a ver las combinadas con fracturas faciales. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay que tener en cuenta que los oftalmólogos solamente vemos casi como un tercio de las fracturas que están aisladas en la órbita nomás. La gran mayoría va a estar conjuntamente con otros tipos de patologías, ¿no? Ya sea con otras especialidades. Entonces, vamos a tener compromisos oculares o intraoculares o perioculares. Y esto ya se ve en los estudios hechos por Ross, que da un 13% de lesiones oculares, o creo que ya escribe según tipos de fracturas o grados de fracturas, las diferentes complejidades o afectaciones de lo que es fracturas de órbita, ¿no? Tipos de fractura en general, vamos a ver que las fracturas que no comprometen el rebordo orbitario, estas son las fracturas que generalmente manejamos los oftalmólogos solos, ¿no? Que son las fracturas en block-out o block-in, que son en estallido, que pueden comprometer una o dos paredes, tanto piso como pared medial. Las fracturas que comprometen el rebordo orbitario, y esto es una clasificación ya muy antigua, pero igual la estamos rescatando para esta presentación, que son las que pueden ser desplazadas o no desplazadas, o las órbitas cigomáticas en trípode, o las maxilares que van desde el EFOR 2 o 3. Y las complejas, que son fracturas órbito-cigomáticas en trípode también, que puede ser de mayor complejidad, las nasemoidales, las NOE, las maxilares 2 y 3, los techos de órbitas, que son block-in o block-out, o del seno frontal, las fracturas del ápex orbitario, del canal óptico, u otras del seno frontal, seno orbitario y las clavelares. Entonces, las fracturas de piso fueron descritas inicialmente por Mackenzie en el año 1844, y estas también fueron escritas extensamente por la bloqueado por Lang en el año 1889, por Pfizer, por Pfeiffer, perdón, en el año 1943, y por Smith y Converse en el año 56. Y estas, las bloqueados, son las más frecuentes de todas. Tipos clásicos, escritos por Byron Smith, que es la clasificación que anteriormente expuse, las clasifica como puras e impuras, esto lo vemos mucho en el Fellow, ¿no? La pura es cuando se afecta la pared, sin mencionar el rebordo orbitario, y la impura cuando se afecta pared y rebordo orbitario. Eso es bien, bien claro. Y los tipos de blockout, según Fueger, Villasquez y Simon, en el año 66, descubren la fractura medial al canal infraorbitario, que es la clásica, que es esta acá, que ven acá en el gráfico, ¿no? Que es la clásica y fue descrita por Strong en el año 2004. La fractura inferomedial, que es la que vemos aquí, que parte de la parte inferior y la parte medial, ¿no? Fracturas que comprometen el canal infraorbitario, que afectan a este nivel del canal infraorbitario, ¿no? A este nivel, perdón, ¿no? La fractura total, que ya abarca casi todo, pues, ¿no? De la parte del piso, ¿no? Y las fracturas atípicas, que tienen diferentes formas, que pueden ser rectangulares, angulares, estrelladas, y las fracturas lineales, en forma de Y o laterales. ¿Cuáles son los mecanismos de las fracturas? Pues hay dos tipos de mecanismos, clásicamente, la teoría hidráulica, que es de Smith y Regan, que básicamente es la típica imagen que ustedes ven en los libros, que es que una bola comprime el ojo, lo lleva hacia atrás, y la compresión hace que aumente la presión en la órbita, y obviamente se va a romper los espacios más delgados, en este caso pared medial o piso. Y el piso es bien, bien delgado a nivel del strut, ¿no? O la teoría de la conducción o buckling, que básicamente se refiere a la conducción ósea que se da por todo el hueso. Entonces ese es como se abre como una galleta. No es por la presión directamente del globo ocular, sino es la presión sobre la pared orbitaria. Esto fue escrito por Fujino y Sato en el año 77. Entonces estos son dos mecanismos que van a interferir que van a llamar mucho la atención, inclusive para poder reparar una fractura de órbita. Entonces, los tejidos blandos se recuperan más lento ante la distorsión que el hueso, y por ello que quedan atrapados. Esto fue escrito por Fujino y Sato. Esto se ve más que todo, lo pueden ver en fracturas, sobre todo en niños, ¿no? Entonces, esto de acá tiene las referencias, ¿no? Y estos son los tipos de fracturas, son las más complejas. Estos son los tipos de fracturas, las NOE, que es de Markovitz del año 91, que hay diferentes tipos, la NOE 1 A y B, que es fractura en bloque, en ese sentido de acá, que puede ser modera extensa, esta que vemos aquí, la fractura comminuta del fragmento central sin afectar la parte del tendón cantal, ¿no? Este es el tendón cantal que ya está afectado, este es la del tipo 3 ya, este es con destrucción completa del tendón cantal, ¿no?
La cigomática, la de Rowe del año 85, que son diferentes tipos. Uno es el tipo 1, que es en sutura del cigomático frontal y maxilar, pero no hay desplazamientos. Ustedes pueden ver acá, no hay desplazamiento. En el tipo 2 está acá que hay desplazamiento inferolateral, ¿no? Igual de esta frontura frontocigomática, ¿no? El tipo 2 hay otro tipo también que tiene un desplazamiento inferolateral también. El tipo 3A, que se refiere a que tiene el desplazamiento inferolateral, ¿no? Acá el 3B, cintura cigomático maxilar con desplazamiento inferolateral. La 3B, también con desplazamiento superior. Acá se ve claramente que vamos a encontrar diferentes tipos en cuanto a las cigomáticas, ¿no? Y con desplazamiento también posterior superior. ¿Sí? Que como que se va desdoblando justamente por el efecto de los músculos masticatorios, ¿no? Y completo con desplazamiento hacia abajo y interno, ¿no? O sea, son diferentes tipos. Y las clásicas Lefort descritas en el año 1901, que son Lefort 1, que son en el horizontal, que no afecta a la parte orbitaria, que es esta parte de aquí nomás, y el piramidal, que afecta entre el 55 y el 64% de las Lefort, la transversal o disyunción, que básicamente es disyunción facial, ¿no? Que afecta entre un 8 y 12%, ¿no? Entonces son de manera, en un solo slide, tratando de ver toda esta complejidad de lo que son las fracturas. Obviamente hay que leer muchísimo de esto, hay muchos artículos que están descritos sobre lo que son fracturas cigomáticas, fracturas de las venas sigmoidales, mandibulares, los tipos de reconstrucciones, hay muchísimo que leer en este sentido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá les paso más o menos un pantallazo de lo que más o menos uno tiene que leer para ver estas cosas, ¿no? Pero no solamente es lectura, también tienen que saber que hay más que esto, ¿no? Obviamente, todo oftalmólogo o oculoplástico que desea hacer un poco de lo que son fracturas tiene que conocer necesariamente lo que es la AO. La AO es una formación o es una asociación internacional que se refiere al tratamiento sobre fracturas, no solamente de la órbita, sino a todo nivel, ¿no? Esto fue un curso del año 2012 que llegué a realizar en la AO, donde pues, fui profesor también invitado, ¿no? Y lo que hacemos ahí es una reunión con muchos amigos de muchas especialidades, una ¿no? vez más, los acá, por ejemplo, tienen mucho material sobre lo que es, por ejemplo, fracturas del cigomático. Acá estoy presentando parte de estos materiales, ¿no? Este es un juego resumido, ¿no? De cómo se tiene que hacer la exposición, las fracturas de cigomáticos, ¿no? De los trípodes, ¿no? Que tienes que ver la parte cigomática, la parte misma del arco cigomático, ¿no? O sea, estas fracturas protocigomáticas son un nivel acá, otro nivel a nivel del cigoma y otro nivel para la parte, un cadwell loop para poder entrar por el piso de órbita, ¿no? Para poder llevar todo el tejido hacia arriba y posteriormente pues colocar una malla y todo. Todo esto parece sencillo, pero en realidad no es tan sencillo, ¿no? Hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Y yo les aconsejaría a los que realmente están interesados en hacer esta parte de órbita, pues que trabajen conjuntamente con los cirujanos de cabeza y cuello que tienen en su hospital. Vamos a hablar un poco ya hice un poco la introducción de toda esta patología, pero vamos a hablar un poco de las presentaciones. Vamos a tener dos tipos de presentaciones, una fase aguda, que es la que casi todo el mundo ve en las emergencias, y una donde puede ver dolor, visión borrosa, puede ver una equimosis preorbitaria, como vemos en los gráficos, puede haber una proptosis inicial, ojo con esto, y esto es por el edema preorbitario, ¿no? Entonces, estos problemas de noctamo no se notan tanto inicialmente, ¿no? Puede haber epístasis, puede haber crepitante, si esto nos da de un enfisema por la fractura de la pared medial, ¿no? Puede haber disestesias infraorbitarias en el área malar hasta un 70%, ¿no? Y palpación, aumento de la presión orbitaria, ¿no? Puede haber aplanamiento de la mejilla, trismus, escalón óseo. Todas estas cosas se pueden ver en estas fracturas en fase aguda. En estos casos puede haber aumento de la presión intraorbitaria, entonces lo que se tiene que hacer acá básicamente es cuando la presión está mayor de 40, pues hay que hacer una reducción rápida de la tensión, entonces acá se hace lo que es la maniobra de Lindbergh, que es sobre todo para cuando hay una fractura pues, parte de la pared medial, ¿no? Que hay que hacer pues como hacer una pédido retrovulvar, ¿no? Y sacar parte del gas que podemos tener ahí, o hacer lo que es una catatomía y la cantolisis, que eso ya lo conocemos prácticamente desde que entramos a la residencia, ¿no? Entonces esto previene lo que es el síndrome comportamental, mantiene la oxigenación del nervio óptico y preserva la visión. En la otra fase, que es la otra presentación clínica, que es la fase inflamatoria post-aguda, se refiere ya a los casos más crónicos, ¿no? Donde vamos a poder encontrar en oftalmos, ¿no? Que es una de las mayores complicaciones en las posiciones oculares, ¿no?
En este caso, el enostalmo podemos clasificarlo como leve, moderado y severo, ¿no? Leve cuando está entre 1 o 2 milímetros, moderado entre 3 y 4, y severo cuando es mayor de 5 milímetros, ¿no? Eso es para, de una manera clara, clara y precisa de tipificar este enostalmo, ¿no? Esto es porque obviamente el edema y la inflamación se resuelve, ¿no? Podemos encontrar diplopia en el 100% de los casos, o menos quizá, porque ya tienen una fase más crónica, y puede haber una restricción al movimiento ocular en un 40%, ¿no? El enostalmo, o sea, el ojo está más hundido y a un nivel más bajo, ¿no? Esto se describe como hipoglobo, ¿no? Si la fractura tiene un porcentaje mayor de afectada del piso de órbita, por ejemplo, ¿no? Cuando es más de un 80%, estamos hablando de unos 4 centímetros cúbicos, y cuando es más de 2 milímetros el parte de enostalmo, ¿no? Entonces, sí, poco a poco van saliendo las indicaciones de cuándo se opera o cuándo no se opera. Hay una pseudoptosis, hay un trismus, por ejemplo, asociados, y la apariencia estética pues es inaceptable, ¿no? Entonces, eso es como una cosa. Segundo, lo que tiene que ver, como un tip segundo para esta parte de evaluación, es ver la parte oftalmológica orbitaria. Siempre hay que hacer historia clínica, porque a veces estos traumas o fracturas no están acompañadas solas. Podemos encontrar inclusive hasta cuerpos extraños intraorbitarios o intraoculares, y obviamente tenemos que tratar eso también, ¿no? Entonces siempre, y esto es una parte que siempre les he explicado a otras especialidades cuando me invitan a hacer presentaciones con los de cabeza y cuello, pues obviamente tenemos que evaluar mucho la parte oftalmológica que todos conocemos muy bien, ¿no? Que es la parte agudeza, pupilas, párpados, segmento anterior, segmento posterior, movimientos oculares. Este es muy importante, y obviamente nosotros tenemos todo el material como para poder evaluar completamente a nuestros pacientes, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué cosa es la regla de Lerman? Esta regla más o menos nos precisa el nivel donde puede estar ubicado pues, la fractura de órbita, y eso se determina clínicamente por la posición del globo ocular, ¿no? Entonces podemos encontrar que las lesiones del globo puede ser según el área de ecuador y por el tratamiento que podemos tener de parte del músculo, ¿no? Esto es para poder entender claramente qué pasa cuando tenemos el ojo, cuando el ojo está en su sitio, ¿no? Por ejemplo, tenemos una fractura de órbita y tenemos el ojo que está en su sitio en posición primera de la mirada, podemos encontrar que la lesión está a nivel del ecuador, como se ve acá. Cuando la lesión está por delante del ecuador, podemos encontrar que el ojo está hacia abajo, y cuando la lesión está por detrás del ecuador, pues obviamente el ojo se va hacia arriba. Entonces no siempre podemos describir una fractura de órbita de piso con el ojo siempre mirando hacia abajo. Dependiendo de la ubicación de la fractura, obviamente por eso se inventó esta regla de Lerman, esto lo describieron en el año 70, pues podemos encontrar el nivel donde está la lesión y planificar la cirugía también, ¿no? Eso está el artículo para que ustedes lo revisen en algún momento, ¿no? Acá tenemos también que tenemos que hacer exoftalmometría, y para eso están los exoftalmómetros, tanto el Hertel, que es este de acá, y este es el Nobel, que es el otro tipo de exoftalmómetro, ¿no? Hay que hacer radiografías de órbita, hay que hacer ecografías también, tomografías, obviamente, para poder planificar, ¿no? Y las tomografías voy a mencionar un poco más adelante más cosas que estamos haciendo o hemos comenzado, bueno, hicimos ya desde hace ya 10 años, pues, ¿no? ¿Cuál es la meta del manejo? Pues la meta del manejo es la siguiente, pues. Siempre importante es cruciar la vida y luego la preservación visual. Eso es muy importante. Hay que liberar, como segunda cosa, liberar el atrapamiento o reparar la fractura, mejorar la diplopia y restaurar la visión binocular, ¿no? Restaurar la forma y volumen orbitario y mejorar la cosmesis. Obviamente, las metas suenan muy sencillas acá, pero esto sí hay que explicarle al paciente, y a veces no es necesario solamente solo una cirugía, esto es algo que requiere retoques también. No existe cirugía de órbita o cirugía de fractura que sea perfecta, ¿no? Tiene que tener una consulta oftalmológica y multidisciplinaria precoz. O sea, si ustedes trabajan conjuntamente por ejemplo, con los cirujanos de cabeza y cuello, con los otorrinos que tienen en el hospital, o con los máximos que tienen allá, pues obviamente se van a dar cuenta que esto es lo que estoy diciendo. Es importante el manejo temprano de las complicaciones oculares después del trauma, también eso es muy importante, ¿no? Y acá obviamente que la fórmula del éxito consiste en exponer adecuadamente el área de la fractura, ver el borde posterior y compensar el defecto total de esa área. Eso es lo que estoy diciendo, es muy importante, y a veces lo pasamos por alto. No solamente es exponer la parte anterior nomás, hay que ver la parte posterior, y llegar ahí no es tan sencillo. Esto es lo que estoy mencionando, sobre todo llegar acá, no aquí, ni aquí, es llegar a este nivel. Ese es el kit del asunto en esto, porque eso es lo que va a devolver el volumen orbitario adecuadamente. Otra de las cosas, el tip 4, es cuándo está indicado operar o cuándo no, o sea, cuándo observar, ¿no?
Yo me acuerdo que siempre cuando yo llegué al hospital de residente y cuando llegaba, cuando recién entré al hospital decían que las fracturas de órbita había que manejarlas 6 meses después. Eso pues no es adecuado, ¿no? Entonces vamos a tener indicaciones que están ahí mencionando que es reparación, o sea, básicamente no se repara cuando obviamente no hay enoftalmo, no hay plurlobo, no hay diplopia, eso se observa nomás. Que tiene que ser reparación inmediata entre los 0 y 3 días si tenemos los siguientes, si tenemos enoftalmo o hipoglobo temprano, ¿no? Si tenemos una fractura en trampilla, o sea, el traptor que se ve en los niños, en ojo blanco, sobre todo por el fenómeno de reflejo loco cardíaco, que no puede estar resuelto y se puede traer grandes problemas, ¿no? Tenemos una reparación temprana que está entre los 3 y 14 días, que cuando tenemos, estas son las indicaciones clásicas, ¿ya? Sino que acá están ya en extenso. Cuando tenemos una diplopia significativa, que se llama diplopia significativa cuando tenemos la infraversión, que al paciente le molesta para la lectura, cuando tenemos a 30 grados también, ¿no? En posición primaria de la mirada y en posiciones laterales. Y esto se puede ver hasta 2 semanas post-trauma, ¿no? Cuando ya disminuyen los tejidos, ¿no? Con una tomografía que está positiva, esto le llamamos redondeo del recto medial o del recto inferior también, o un test de deducción forzada. El enoftalmo mayor de 2 milímetros, ya sea con Harter o con Nobel, ¿no? Un defecto mayor del 50% que llegan al enoftalmo en cuanto a lo que es de la pared, me refiero, puede ser piso, pared medial, ¿no? O techo o pared lateral también, ¿no? Y desplazamiento del contenido orbitario enoftalmo más de 3 milímetros, con una tomografía que señale con un aumento del 20% del volumen orbitario. O sea, acuérdense que la órbita, pues cuando se rompe, obviamente aumenta el volumen, ¿no? Entonces la idea acá es reducir el volumen de órbita para que todo se coloque nuevamente en su sitio. Y de una reparación retrasada se habla cuando es más de 3 o 4 semanas. Y generalmente lo que uno termina viendo son estos pacientes, ¿no? Que llegan a la consulta porque ya vienen operados. Y reparación ya muy tardía cuando es más de 4 meses, ¿no? Entonces, obviamente, estos son los pacientes que cuando uno conversa con los oculoplásticos ya ellos no quieren tocarlos, pues, ¿no? Y eso ya lo mandan con los de cabeza y cuello, pues, ¿no? El tip 5 habla sobre manejo agudo o crónico. O agudo o subagudo, pues, así le llaman en este caso. Entonces vamos a ver diferentes pacientes, estos son diferentes cuadros clínicos que vamos a ver, ¿no? Entonces si se dan cuenta, pues son diferentes fotos, son fotos reales de los pacientes que yo veo generalmente en consulta, tanto hospitalaria como privada, ¿no? Entonces vamos a ver que esto de manejar agudamente o crónicamente es muy importante. Obviamente manejarlo agudamente, el paciente tiene un mejor pronóstico visual y un mejor pronóstico estético, pues, ¿no? El tip 6 habla sobre las fracturas puras e impuras y las puras, obviamente, las complejas, ¿no? Entonces, acá tenemos que hablar claramente, hacer un repaso anatómico de los arbotantes, la parte del rebordo orbitario, y todo esto se ha tocado previamente en las clases de anatomía de órbita, ¿no? Obviamente, la ayuda de las imágenes nos puede diferenciar fracturas que a veces no se determinan claramente con una simple radiografía o tomografía, sino que comenzar a hacer reconstrucciones 3D, que más adelante voy a hablar de eso, ¿no? O fracturas de este tipo, por ejemplo, que vamos a ver un segmento completamente desplazado de un cigomático tipo 3, pues, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene todo esto, y vamos a ver un poco de lo que son cirugías, vamos a ver el audio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, lo primero que hacemos es considerar un poco de lo que es el atrapamiento, ¿no? Entonces hacemos las maneras de deducción forzada. Vamos a entrar para reparar en este caso lo que es el canto medial, ¿no? Para esto, pues obviamente ya revisamos un poco más la parte de la anatomía, pues tenemos que tener en cuenta pues que para hacer el canto medial tenemos que el abordaje pues ha cambiado, ya lo hacemos a nivel de piel, lo hacemos a nivel de una incisión que es retrocaruncular, ¿no? O precaruncular para algunos, ¿no? Entonces acá pues tenemos una ventana que nos permite entrar justamente al costado del globo ocular y la pared medial. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder ver adecuadamente la pared medial en su extenso, ¿no? De tal manera que por esa incisión podemos colocar una malla. Ustedes se dan cuenta, pues no es un trabajo que requiera solamente una persona, o sea, no pensemos que vamos a operar una fractura de órbita solos, ¿no? No es como una cirugía de catarata o una cirugía de glaucoma que podemos de repente entrar solos. Acá necesitamos ayudantes. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos que nos hagan tracción para poder ver adecuadamente esta ventana quirúrgica que tenemos que hacer. Acuérdense que la órbita y las paredes orbitarias o el componente orbitario prácticamente nos da espacios que son virtuales y hay que volverlos reales. Fueron reales por hematomas, por sangrado, por obviamente inflamación, por ocupación de un tumor, ¿no? Y en este caso, pues obviamente tenemos que volverlo real para poder separar a todos los tejidos sin lesionar las estructuras orbitarias,
Ustedes se dan cuenta que trabajamos mucho con aspiración, con válvulas maleables, ¿no? De tal manera que uno pueda liberar y comienza a lo que tienen que comenzar a hacer es traerse para un costado todo el tejido y todo el músculo, ¿no? Ahí vemos que se coloca pues una placa de Porex, ¿no? Esta placa de Porex, pues obviamente antes de colocarla hay que medirla, ¿no? Uno lo puede medir intraoperatoriamente, como siempre hemos hecho, o previamente a la cirugía mediante estudios de 3D que generalmente hacemos actualmente, ¿no? Entonces, de tal manera podemos hacer una forma adecuada y tamaño adecuado de esta placa para poder corregir la parte que está de entrada hacia la nariz, ¿no? Finalmente revisamos nuevamente, ¿no? Y vemos que no hay ningún tipo de tratamiento, y bueno, con eso ya concluimos, concluimos con una sutura, dos suturas a nivel de la carúncula. Bueno, donde está la carúncula, pues acá hay que cortarla, obviamente, ¿no? Y con eso terminaríamos la cirugía, ¿no? Revisamos la hemostasia, todo, que no haya sangrados tampoco, porque por acá siempre pasan las hemoidales, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado después de esto, ¿no? A veces hemos hecho cirugías sin darnos cuenta de las otras patologías que puedan tener los pacientes y nos complicamos, pues, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente. Esta es otra cirugía. Y paso las cirugías para que las vean, porque, ay, perdón, vamos a retroceder. Porque a veces esto no es el pan de cada día, pues poder ver este tipo de cirugías, ¿no? Acá vemos un abordaje para lo que es piso de órbita, ¿no? Hacemos la piso de órbita tal cual como hacemos para una blefaroplastia transconjuntival, o para cirugía de descompresión orbitaria también, que eso lo sabe muy bien Rocío. Acá lideramos el canto, hacemos una cantotomía, ¿no? No es necesario cantolisis a veces, pero sí, si tenemos mucha inflamación, pues sí, cantotomía y cantolisis, ¿no? Aquí separamos con mucho cuidado los tejidos para no dañarlos, ¿no? Acuérdense que hay que cuidar mucho lo que es el párpado para evitar complicaciones a nivel palpebral, ¿no? En este caso para evitar lo que son los entropios o ectropios, ¿no? Por daño de los retractores del párpado inferior. Abrimos bien hacia el piso de órbita, respetando obviamente la parte de lo que es de lo que vendría a ser el reborde orbitario y el periósteo, ¿no? Entonces acá claramente siempre que hacemos hacia el piso de órbita tenemos que tener un poco de periósteo que nos proteja, ¿no? Dependiendo también del material que podamos colocar. Acá, pues, si se dan cuenta, estamos haciendo el corte con el bisturí, no a nivel del reborde mismo, sino como a 2 milímetros o 3 milímetros por debajo del reborde, porque hay que remangar el periósteo para que nos sirva para no tener que cometer la falta de no cubrirlo nuevamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En el caso colocamos material autólogo o heterólogo, ¿no? Heterólogo me refiero pues a colocar mallas o placas, ¿no? Y acá mi comentario va también con las placas de silicona, que a veces toda la vida hemos colocado, ¿no? Bueno, yo en realidad no coloco silicona, pero sí he visto complicaciones por silicona, porque la silicona es una de las materiales que más pueden migrar, ¿no? Entonces, si uno no tiene esta salvedad acá, pues obviamente vamos a tener el problema que esto va a migrar y va a tener por dónde escapar, ¿no? Entonces, protegido ya la parte del periósteo, vamos hacia el piso de órbita, y acá vemos cómo se libera acá el periósteo del hueso, y comenzamos a trabajarlo liberando todo el tejido que está comprometido, ¿no? Liberar ese tejido no es fácil, obviamente. Acá vemos la placa de Porex, obviamente la de Porex o polietileno poroso, para no hablar de marcas, ¿no? Hay que calentarlo previamente en agua tibia para poder deformarlo un poco, ¿no? Obviamente hacemos esto con una guía también, ¿no? Colocamos el Porex, hacemos como una incisión, un notch ahí, una hendidura pequeña, porque por ahí vamos a estar la parte del nervio intraorbitario, que es donde se rompe la parte del piso de órbita, y eso lo colocamos sin mucha tensión, ¿no? De tal manera que podamos hacer que todo el tejido que se entró hacia el piso de órbita pues se recupere, ¿no? Entonces, con estas maniobras, colocando tanto en el piso tanto como un apoyo en la parte posterior, pues vamos a tener un recogimiento de los tejidos y una buena orientación de la placa hacia el vértice de la órbita. Obviamente, estas placas tienen diferentes tamaños también, y tamaños me refiero a grosores. Pueden encontrar placas de polietileno poroso de 1.5 y de 3 milímetros. Entonces, si tenemos que ha habido mucha pérdida de tejido, por ejemplo, podemos colocar una placa de 3 milímetros de tal manera que con eso mejoremos un poco la pérdida de volumen orbitario, ¿no? Compramos nuevamente los test de deducciones antes de cerrar, y bueno, con suturas, pues cerramos la parte de periósteo y los demás tejidos, ¿no? Entonces, tenemos una cirugía que siempre hay que comprobar todo esto antes de poder cerrar, ¿no?
Entonces esto es lo que quería mostrar respecto a lo que es, en cuanto a lo que son las cirugías, ¿no? Porque a veces no hablamos mucho y no presentamos la parte quirúrgica en sí, ¿no? Pero siempre es importante tenerlo para que puedan ustedes tener un poco de base para poder hacer ese tipo de cirugía conjuntamente con ustedes mismos o con colegas de otras especialidades. Que si bien ustedes tienen la suerte de estar en un hospital general, pues si tienen todo pues, a la mano, ¿no? Entonces podemos conseguir resultados de este tipo. Este es un niño operado también de una fractura de órbita de parte de piso nomás. Ustedes se dan cuenta acá en las tomografías previas, se dan cuenta que acá está fractura del piso, ¿no? Y esto es la resolución posterior. Obviamente la placa no se va a ver, ¿no? Pues se ve que el músculo ya no está atrapado, sino está por encima de la fractura, ¿no? Y acá está orientada hacia el piso de órbita. Básicamente acá está la placa, ¿no? Orientada, ¿no? Esta es la parte de la condición en 3D que tenemos totalmente. Este es el paciente posteriormente a la fractura. Y esta es la imagen o básicamente de cómo se ven los movimientos oculares. Siempre hay que graficar todo, no solamente tomando fotos, sino videos en estos casos, ¿no? Puedes ver los movimientos, todo, porque esto nos ayuda también desde un punto de vista para hacer seguimiento al paciente, ¿no? Y enseñarle al familiar pues, cómo está yendo, ¿no? Otro caso igual, otro paciente con una fractura de piso orbitario, en este caso sí, con medida de arropamiento, ¿no? Acá se puso una malla, acá sí se ve diferente, y acá la malla se nos bajó un poco. Lo pusimos acá, pero pues, un día colocando la malla y cerrando todo, se bajó. Entonces, gracias a Dios el paciente no le molestaba mucho esto, pero devolvimos un poco, no está perfecto, pero obviamente se devolvió mucho más la parte del enoftalmos del paciente. Acá hay más enoftalmos que acá, si se dan cuenta acá las proyecciones también, ¿no? Y la parte de movimientos oculares, pues, va bastante bien. Cuando uno ya tiene este problema de enoftalmos, y a veces hay enoftalmos postquirúrgico, pues se puede rellenar de diferentes maneras. He escuchado en varias clases ustedes que hablan sobre grasa, que se puede colocar también, o se puede colocar también pequeños materiales como silicona, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, sino polietileno poroso en cuño, ¿no? Para el manejo de enoftalmos, que también existe, ¿no? El planteamiento quirúrgico como el tip 7 para ver estas cosas, ese planteamiento es muy diferente actualmente, hablar de 2D y 3D, y por eso hablamos de lo que son las imágenes DICOM, ¿no? Que son imágenes digitales obtenidas en la computadora, y son manejadas de diferente manera, pues, ¿no? Bueno, a mí me pasó en ese trabajo, yo lo tengo haciendo más o menos desde el año 2009, ¿no? Entonces ya tengo ya como cerca de 10, 11 años haciendo estas cosas, donde empleamos parte de la tecnología que se explicó previamente en las clases que tuvieron sobre tomografías de órbita. Es muy diferente de hablar en cortes de 2D a 3D, ¿no? Donde se habla de los voxeles, que habló muy bien Rafael, hace unas clases ya de la parte de tomografía, ¿no? Y lo que podemos obtener con estas tecnologías, ¿no? Podemos obtener estas reconstrucciones en 3D que uno mismo las puede hacer, ¿no? No es necesario que la mande al laboratorio a las empresas para que te lo hagan, ¿no? ¿Y esto cómo usa la data DICOM? Acá tienen que saber que hay diferentes tipos de estrategias. Tienes las CAD, que hablan sobre los diseños asistidos por computadoras, que usan diferentes tipos de software. El más completo de todos es este de acá, que es el Mimix, Materialized Mimix, que, bueno, obviamente tiene su costo, cuesta más de $1,500, ¿no? El Osiris X, que es básicamente para lo que es Mac, y el Invesalio, que es para Mac y para Windows también, ¿no? Esos sí son gratis, ¿no? Pero pueden hacer updates para que puedan hacer mejores cosas, ¿no? Tiene también la manufactura hecha por computadoras, que ya se refiere no solamente a hacer el diseño en computadora, y esto se tiene por las imágenes que se hacen. Y acá hay dos cosas que se hacen. Se hace básicamente por imágenes de impresión 3D, en las fotocopias que existen actualmente, que se habla del moldeo, que es grano por grano, o sustracción, que tiene un bloque y prácticamente se va quitando, ¿no? Y eso se hacemos con las impresoras actuales que tenemos, ¿no? Y eso nos lleva pues a esto, a la impresión 3D, que estas son las máquinas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una máquina con un colega donde hacemos todo este tipo de cosas, ¿no? Y básicamente lo hace bueno, él lo hace, yo no lo hago, él lo hace con proceso 3D en polvo, ¿no? El 3DP. Y la otra manera que lo hace básicamente con esto, lo que es el Fused Deposit, el FDM, ¿no? Entonces, estas son las dos tecnologías que se emplea para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Sobre todo cuando hay pérdida de tejido, ¿no? Entonces, esto se hace bastante, y he tenido oportunidad de entrar a este tipo de cirugías que son muy largas también, y para un oftalmólogo son bastante sacrificadas, ¿no?
¿no? Estos son pacientes que vemos en conjunto con ellos, por ejemplo, también, donde son pacientes que han sido operados, pero igualmente hay que hacer una mejoría tanto de la parte estética como de la parte funcional. Estos son las partes de lo las imágenes, estas son imágenes prácticamente de lo que hacemos con los trabajos que vamos haciendo. Estos son unas estereolitografías o son los prototipajes que llamamos, ¿no? Dense cuenta, pues, la falta del malar, la mala posición que tiene el malar cuando fue corregido ya. Estas son imágenes que ya están corregidas, supuestamente, y la mala posición que tienen las mallas, ¿no? Si se dan cuenta, acá el argotante del maxilar con el cigomático está posicionado como casi como unos 10, como 1 centímetro o 2 centímetros por detrás de donde debería estar, ¿no? Y esto, pues, nos habla, pues, de la malposición que tiene el paciente. Acá se van quitando las estructuras con este tipo de tecnologías, y se puede lograr posicionar nuevamente esto, ¿no? Y se hacen los trabajos de la planificación quirúrgica. Pues acá les estoy enseñando más o menos cómo es el trabajo que hemos hecho en conjunto desde hace años, ¿no? Esto desde 2009, por ejemplo, cuando empezamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces, se dan cuenta la previa que hay que hacer, ¿no? Y esta es la imagen y video de lo que les estaba mostrando. Y se dan cuenta cómo esto que está mal posicionado hay que rotarlo nuevamente, ¿no? Entonces, esto justamente habla de rotación hacia un nivel de lo que es el arco cigomático, ¿no? Acuérdense que cuando se rompe el cigoma, una de las causas que van a tener es el trismo, ¿no? Y la maloclusión también. Ustedes se lo van a ver cuando ustedes tienen que ver la boca del paciente, ¿no? Entonces, hay implantes que ya están preformados, obviamente, para hacer reconstrucciones, ¿no? Entonces, hablamos que hay implantes preformados y implantes personalizados. Los preformados son los que están en la industria, que siempre nos han hablado de órbita derecha, órbita izquierda, y aquí el que ha colocado estas cosas se da cuenta que lo que está preformado no siempre es exacto, ¿no? Siempre hay que estar haciendo modificaciones a ellos, ¿no? Por eso que, ¿no?, tenemos la oportunidad de hacer lo que son los implantes personalizados, ¿no? No solamente para piso, modelado de piso, sino también para defectos óseos, ¿no? Que es lo más complicado, ¿no? Y esto es una imagen de un defecto óseo que está siendo corregido en una de nuestras cirugías, ¿no? ¿Qué materiales hay de uso frecuente e infrecuente? Tenemos materiales como estos acá, pues, ¿no? Sabemos que tenemos la parte ósea, que hay que saber aprovecharla, ¿no? Esto, el oftalmólogo como tal no hacemos esto a diario, pues, ¿no? Pero podemos sacar parte de lo que es cartílago, podemos sacar la parte que son láminas óseas a nivel del cráneo, a nivel a nivel de la cadera o de las costillas también, ¿no? La hidrocepatita, que es lo clásico que siempre hemos conocido, la polilactida también, que es un material bastante interesante para lo que es fracturas orbitarias, publicación de mallas, el polipropileno o el Marles, que también se usa no solamente para cirugía a nivel de cabeza y cuello, sino abdominal, pues, sobre todo abdominal, que es lo que hemos visto para lo que son hernias, ¿no? Y se puede hacer varias láminas de Marles para poder poner, por ejemplo, en piso de órbita cuando no tenemos material, ¿no? El polietileno poroso también, que es lo que más empleamos empleando, y lo que más se usa actualmente para lo que es fracturas orbitarias por los oftalmólogos, ¿no? Y obviamente el titanio, que tiene diferentes tipos de materiales, tanto preformados como no preformados, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede cuando no tenemos materiales, no? Y esto siempre lo hemos visto como un problema, ¿no? Porque a veces tenemos que echar mano, pues, a mucha cirugía, ¿no? Hacer, por ejemplo, un abordaje coronal te lleva como 1 hora y media, por ejemplo, ¿no? Y si tú no tienes los gaps que sirven para que no haya un sangrado, ¿no? Este se me dio el nombre ahorita del GAPS, que son unos clips que se emplean para que no sangre a nivel a nivel de cuero cabelludo. Pues obviamente la cirugía va a ser mucho más larga, porque es que está cauterizando y todo. Entonces acá se ven cómo sacamos un pedazo de lámina ósea para piso de órbita. O sea, aquí sacamos 2 láminas, que me acuerdo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay lo que es parte ósea, ¿no? O sea, la fabricamos, ¿no? Es la imagen de lo que ustedes vieron hace un momento, ¿no? Entonces acá se hace un degloving facial básicamente para poder reparar esta fractura, ¿no? Entonces es una fractura bastante intensa de un paciente que corregimos, ¿no? Entonces hay unas imágenes, ¿no?, de esta cirugía que fue bastante larga, ¿no? Obviamente, como TIT9, ustedes no están solos, ustedes trabajan en un hospital grande, ¿no? Entonces, a veces, si tienen la oportunidad de acudir también, cuando ven estas fracturas complejas, pues acudan, vayan, porque es una manera de poder aprender, ¿no? Entonces vemos fracturas como este tipo de fracturas, donde hay que reposicionar la parte del maxilar, que es otro paciente que también pasaba lo mismo, estaba mal posicionado, entonces había que refacturar y volver a colocar todo en su sitio, ¿no? Entonces, esto es una incisión de Caldwell Loop por acá, ¿no? Entramos a nivel, un degloving facial otra vez,
¿no? Para poder exponer toda la parte de las fracturas, disponer las fracturas, sacar material, colocar material nuevamente, ¿no? Es bastante largo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? A veces los materiales que se colocan no son los adecuados, hay que colocar placas y láminas, ¿no? Los tornillos también son importantes, antes los tornillos no eran autoajustables, ahora sí son autoajustables, cuando eran autoajustables había que hacer a cada rato prácticamente pasar con el perforador en cada momento, ¿no? Pero ahora no, ahora se ha vuelto un poco más sencillo, ¿no? Entonces se dan cuenta de ahí la parte que se trabaja con el paciente de modelo que se tiene de estereolitografía a la parte de la cirugía, ¿no? Logramos resultados bastante adecuados, pues, ¿no? Entonces, las incisiones son como estas de acá, igual para lo que es piso de órbita, ¿no? Exponemos claramente lo que es la fractura, ¿no? Trabajamos sobre lo que es el piso de órbita acá para poder llevar todo el material nuevamente hacia la parte orbitaria, ¿no? Acá tenemos nuevamente en la parte del piso, ¿no? La parte de incisión del Cadwell Look, ¿no? Esta cirugía duró como unas 6-7 horas, ¿no? Y trabajamos parados con ellos, ¿no? Mano a mano con ellos, ¿no? Entonces, en el caso de la maqueta, estereolitografía, la colocación, ¿no? A veces la refractura, colocación de estos materiales, ¿no? De una manera gráfica para que vean cómo queda un paciente, ¿no? El paciente pre, el paciente post, ¿no? No es perfecto, como les digo, hay mucha mejoría y mucho que hacer todavía, ¿no? Pero obviamente pues conseguimos mejores resultados en contaminamiento, ¿no? Y siempre yo les comento a mis amigos de cabeza y cuello que obviamente tratar la parte de ósea es una cosa y tratar el tejido blando es otra, ¿no? Nos llega mucho a veces un poco más complicado tratar la parte de tejidos blandos, ¿no? Entonces, estas son las secuencias en cuanto a cirugías, cómo se ven las cosas. O sea, también el hecho de filmar y tener registro de todo, pues no es sencillo, ¿no? Acá para filmar esta cirugía colocamos un trípode, un sistema de trípodes y colocamos una cámara que estaba por encima del campo operatorio, ¿no? Entonces moverse con el campo, filmando y todo, es bonito, ¿no? Pero también es importante tenerlo porque son cosas que a veces uno no ve, pues, ¿no? No las llega a ver y acá, bueno, tenemos la oportunidad bueno, el instituto que teníamos antes de órbita, pues, trabajar conjuntamente con mis colegas, pues, tenemos muchas cosas filmadas, ¿no? O sea, mucha data que presentar, ¿no? Entonces, son casos que requieren, pues, obviamente un manejo multidisciplinario. El último tip que yo siempre les mencionaba con lo que son fracturas en general para todo esto, lo que es traumas orbitarios, son las 3 R que yo le llamo, ¿no? Básicamente la primera R se trata en reconstruir, la segunda en rellenar y la tercera R en regenerar. Reconstruir básicamente es reconstruir las paredes y los marcos óseos con material de osteosíntesis, tratando lo que es el cronostamo residual, hay que ver la parte del telecanto, las posiciones y defectos palpebrales. El rellenar, que consiste básicamente en la reposición y reorientación de los tejidos mediante mallas y láminas. Ojo, no estoy hablando de colocar material en la órbita. Primero hay que poner todo en su sitio, tratar de ponerlo en su sitio. Y luego rellenar o conseguir volúmenes con implantes porosos, evitar el uso de silicona, como les he mencionado previamente durante la exposición, el uso del lipofilling orbitario o de rellenos con ácido hialurónico también. Pero acuérdense que el ácido hialurónico es temporal, ¿no? Entre comillas temporal, porque también se ha demostrado que tiene cierto efecto también de mayor producción de ácido hialurónico. Así que hay que tenerlo siempre eso, ¿no? Y regenerar, eso es lo nuevo básicamente que habla sobre lo que es medicina regenerativa, ¿no? Que es el favorecimiento de lo que es la lipogénesis, ¿no? O sea, consiste en inyectar adipocitos que son stem cells en realidad, ¿no? Que hay diferentes maneras de tratar todo esto, ¿no? Y la gente que hace regeneración, sobre todo mamaria, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de tratar la grasa, no solamente sacar, hacer una centrifugación y colocar, ¿no? A veces hay que tratar este tejido con mucho cuidado porque hay muchas células stem que hay que ser aprovechadas. Hay que evitar la fibrosis perioperatoria y postoperatoria mediante diferentes técnicas, ¿no? ¿No? Ya sea con presión, ya sea con uso de diferentes tipos de sustancias, hablan de 5-FU, colchicina, varias cosas para evitar tipo de fibrosis. Hay que manejar las cicatrices y la fibrosis, y acá está un concepto nuevo, que es nuevo, por ejemplo, que se emplea mucho por los cirujanos plásticos, que es lo que se llama las rigotomías, que básicamente en crear microtúneles subcutáneos, ¿no?
y estos son rellenados con los nanografts, ¿no? Acuérdense que pueden haber micro y nanografts, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de grasa, ¿no? Y esto se inyecta con microcánulas. También se puede colocar en estos pequeños microtúneles plasma fresco rico en plaquetas, que también ayuda a la recuperación de esos tejidos. Y otras cosas que también se emplean son la vitamina E, y últimamente se está hablando también de montelukast, que es un tipo de aire, pues, ¿no? Entonces, hay cosas que ver también, hay muchas cosas que a veces se nos pasan en detalles, ¿no? Y esto fue, por ejemplo, un paciente que me llegó a la consulta, que ya veis, que me llegó y había sido operado, pues, ¿no? Y que le habían operado, le habían colocado una malla, todo, pero el paciente seguía todavía con globos arriba, y entonces les expliqué la primera regla de Lerman, ¿no? Entonces, no olvidarse de eso, porque si se dan cuenta que si el ojo está hacia arriba, significa que la lesión está por detrás del ecuador, y justamente lo que había pasado acá, si se dan cuenta, este es el recto inferior, y este es el otro pedazo del recto inferior. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que el paciente tenía una ruptura, ¿no? Del músculo recto inferior. Entonces podía ir hacia arriba abajo, pero no iba hacia abajo. No puede ver hacia abajo, si se dan cuenta, ¿no? Por eso es importante todo esto que les mencionaba, pues, ¿no? El paciente vino quejándose, todo me ha operado y no me ha mejorado, no puede ver hacia abajo, ¿no? Entonces, tenía la placa, todo, pero obviamente estaba roto el músculo, entonces eso tenía que hacerse una cirugía ya diferente de estrabismo, pues, ¿no? Y esto es un paciente, este es el paciente que también le presenté, ¿no? Que obviamente acá lo que tenemos una gran deformación y tenemos que hacer este paciente está para operar todavía, y es una cirugía que va a ser muy larga seguramente, ¿ya? Porque tiene posicionado la parte, tiene la malla colocada, todo no está bien orientada, y acá tiene también que la parte cigomática tampoco está bien orientada. Entonces vamos a tener que hacer una refractura y recolocación y rehabilitación en 3D nuevamente de este tipo de pacientes, ¿no? Por último, un poco hablar de lo que es la tetrasia del seno silente, o tetrasia del seno, que se refiere al síndrome de seno silente, que se refiere a los oftalmos que podemos tener post fracturas, ¿no? A veces tenemos una fractura de órbita que es manejada sin problemas, ¿no? Depende solamente observacionalmente, pues el paciente viene después de unos meses con este problema, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es el seno maxilar abierto y acá está el seno maxilar ocluido. Y esto se ve porque el infundíbulo está cerrado, ¿no? Entonces hay que hacer una cirugía para poder reabrirlo, ¿no? Entonces se dan cuenta acá cómo esto jala todas las estructuras, el piso estaba bien, ¿no? Pero obviamente es jalada hacia abajo. Entonces, estos síndromes de senos silentes son frecuentes, no olvidarse para lo que es el diagnóstico diferencial de oftalmos, ¿no? Entonces acá calculamos más o menos cuánto es lo que tenía. Bueno, el paciente finalmente se perdió, ya no lo llegué a operar, un paciente que se está viendo de manera particular con otro colega, ¿no? Pero me hubiera gustado entrar ahí, porque básicamente ahí se tienen que hacer dos tipos de cirugía, ¿no? Hay que liberar el seno, que está acá comprometido, hay que volver a abrirlo, ¿no? Abrirlo y obviamente colocar una malla para orientar todo, ¿no? Porque ya se trata como si fuese una fractura, ¿no? Y evitar obviamente hacer la conducción para que esa malla nuevamente, para que obviamente mejorar la perfusión de ese seno para que no se vuelva a obliterar, ¿no? Es una cirugía interesante. Complicaciones, pues podemos tener hemorragias, podemos tener enfisemas, podemos tener neuropatías del intraorbitario, podemos tener diplopia permanente, ¿no? Y esto es importante tratarlo con el paciente porque a veces es permanente, tengo pacientes que quedan con diplopia y hay que manejar esto con el estrabolo también, o colocando básicamente colocando prismas, ¿no? En el oftalmo posoperatorio que se puede manejar también. Las complicaciones más severas son neuropatía óptica, pues están en rojos, infecciones, obviamente tratar la parte que son infecciones, ¿no? Infecciones tardías del implante también que se pueden ver, ¿no? Y otros que ya son una miscelánea que pueden tener quistes alrededor del implante, sobre todo cuando tienes placas de silicona, y me ha tocado sacarlas, ¿no? Pues que no me gusta mucho la placa de silicona, la discolocación del globo en el seno maxilar, que me ha tocado ver un paciente que tenía el globo ocular metido en el seno y sacarlo del globo, pues era bien complicado, ¿no? Nos tomó también muchas horas poder hacer eso, ¿no? Complicaciones con el acceso quirúrgico del piso de órbita, obviamente también. Lesiones del globo ocular, pues, podemos tener pues varias de este tipo, ¿no? En general, ya como general de trauma orbitario, ¿no? Y el manejo de lo que es el hematoma retroorbitario, que es cantotomía y cantolisis, manitol, drenaje quirúrgico, y algunas veces hay que entrar a hacer lo que es fenestración de la vena del nervio óptico, y para eso, pues, la mejor manera es entrando conjuntamente con los cirujanos de cabeza y cuello que manejan la parte endoscópica, ¿no? De tal manera que uno puede entrar hasta allá atrás, al vértice de la órbita, y hacer esta fenestración.
es casi imposible tratar de hacer la penetración sin ya sea un microscopio quirúrgico o una endoscopía, ¿no? Entonces acá hablamos del término de endoscopía orbitaria, ¿no? Pues eso que cada vez más es más complejo, ¿no? Y FEMA obviamente se espera, bueno, acá ya son cuadros generales que se van a tratar también en la parte de trauma en general, ¿no? Por último, ver estos dos tipos de algoritmos, que son las complicaciones más severas que podemos tener, que se maneja la neuropatía óptica, ¿no? Y un poco lo hablo y lo van a hablar seguramente cuando vean el curso de trauma, ¿no? Que está, si tienes la visión normal o disminuida, si tienes este compromiso puede ser si no más solamente observación, o corticoides en sentido de que es una cirugía electiva, ¿no? Si está disminuida, una tomografía de órbita, acá hablamos ya de corticoides endovenosos, obviamente. Si ves que el problema es indirecto y mejora, pues obviamente observación, pero si es directo, obviamente necesitas una cirugía urgente, ¿no? Entonces, muy importante todo eso, y el manejo de la hemorragia retrovulvar, como mencioné antes, pues hay que ver si hay disminución de aguza visual, una protosis y dolor, pues este manejo es inmediato, hay que colocarle monitor, corticoides, hay que hacer catotomía y cantolisis, una tomografía para ver qué cosa está pasando, y si es necesario, pues cirugía. Entonces, todo esto acá nos habla de un manejo que es bastante amplio, es un manejo multidisciplinario, trabajamos con los cirujanos de cabeza y cuello, otorrino, entre oftalmólogos que manejamos órbita, ustedes ven a Solón ahí, ven a Pedro Muro, ¿no? Entonces, amigos de cabeza y cuello. Entonces, todo esto es importante para el manejo de lo que es trauma y fractura de órbita. Y con eso terminamos. Muchas gracias por la invitación, de verdad muy agradecido por tener que escuchar esta charla, ¿no? Que para mí es una cosa apasionante porque me ha enseñado que uno cuando termina de hacer la especialidad, pues uno realmente aprende un poco de lo que debe saber, ¿no? Y uno va aprendiendo constantemente esto, ¿no? El conocimiento y el desarrollo de la especialidad de oculoplástica, en mi opinión, es una de las especialidades que más va a brindar más cosas a futuro, ¿no? Tenemos muchas cosas que están cambiando y esas tecnologías y la asociación con otras especialidades va a hacer que la especialidad siga creciendo. Muchas gracias, doctor Guillermo Barriga, por las invitaciones. Muchas gracias, doctora Zamora. Muchas gracias también a todo el servicio por la invitación. Y de verdad muy agradecido a Rocío Charca también por haber invitado, a los residentes, muy amables. Bueno, estoy lleno de las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente exposición. No sé si el doctor Barriga, la doctora Charca o la doctora Zamora tienen algún comentario al respecto. Sí, gracias. Pepe, magnífica charla. Te juro que yo la veo como una charla de alta especialidad. Ha sido un lujo escucharte realmente porque estamos hablando de cosas muy, muy especializadas que probablemente si no fuera por ti difícilmente la hubiéramos podido conocer. Y eso creo que es lo importante de estos cursos que promovemos con especialistas tan buenos como tú, que es exponer a nuestros residentes a lo que existe, ¿no? Porque muchas veces uno se forma con lo que hay en el servicio y ya tú ves, no es suficiente. De hecho, yo estoy convencido que esta forma de aprender abre el horizonte a los residentes y seguramente va a haber alguno que sea tocado por el tema y quiera seguir y probablemente te contacte, obviamente, para ver si puede contigo desarrollar la especialidad. En fin, me parece lo más acertado de Rocío haberte invitado y espero poder contar contigo siempre que podamos, Pepe. Yo tenía una duda frente a las cosas que nos has presentado, que para mí han sido muchas han sido nuevas. Me pregunto, ¿cuán acertado, cuán fidedigno es este estudio 3D para reconstruir una órbita, de ir de la computadora al rostro del paciente? ¿Hay un margen de error importante o es suficientemente exacto como para confiar en que lo que has calculado, lo que has determinado, es lo que va a funcionar para este paciente? ¿Cómo es esa experiencia, Pepe? Okay, esa es la pregunta que se hizo el doctor Schrank allá en Alemania, ¿no? ¿Qué tan fidedigno es todo esto, no? Y estos artículos de Schrank que hablan sobre la parte del 3D en órbita y las reconstrucciones orbitarias, porque he escrito mucho sobre esto, ¿no? Y justamente mi colega rotó con él.
por eso que trajo la tecnología acá al Perú en el año 2008, 2009, ¿no? Entonces, nos contratamos y comenzamos a trabajar esto, ¿no? David Tran asoció parte de estos estudios de imágenes con lo que es el Brain Lab. En Brain Lab es un aparato que te sigue para más o menos, mediante la computadora, tú te vas guiando por puntos, ¿no? Donde vas a colocar, donde tú colocas la pinza, sale en la computadora, ¿no? Entonces, tú diseñas espacialmente tu cirugía, ¿ya? Y obviamente en otros países lo comenzaron a hacer para todo lo que era cirugía a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Traer muchas de estas cosas a la parte orbitaria es el key del asunto aquí, ¿no? De agarrar y poder hacer, bueno, vamos a hacer un Brain Lab, por ejemplo, para órbita, ¿no? Entonces se habla de traer navegadores. Entonces el navegador es un concepto que ya no es tan esotérico, se puede decir acá en nuestro medio. Acá en el Perú ya existe un navegador acá en Lima, que está en el Hospital 2 de Mayo. Entonces los de cabeza y cuello han logrado traerse un navegador. Entonces están haciendo sus primeras experiencias en estos meses de pandemia, comenzaron a tener sus primeras experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué tan fidedigno es? Pues nunca nada es exacto, doctor Guillermo. Yeah. Nunca nada es exacto. Hay que aproximarnos a lo mejor que se puede colocar. Pero obviamente a veces tú ves las imágenes que he mostrado y he mostrado pacientes que han sido reconstruidos sin tener tanto cuidado porque justamente no se planificó la cirugía. Uno entra, ve al paciente, tiene una fractura de órbita, tiene lesión en tejidos blandos, tiene muchas cosas asociadas y obviamente la cirugía se hace más larga. Una cirugía, mira, sinceramente, la primera vez que entramos así en conjunto, la cirugía empezó 3 de la tarde y acabó 3 de la mañana. Y la pasé 12 horas en sala. 12 horas porque paso a paso íbamos viendo cada cosa, ¿no? Y obviamente la segunda cirugía ya nos demoramos menos, fueron 9 horas, 8 horas. Actualmente una cirugía de estas puede durar 6 horas, ¿ya? Para que tengas una idea, ¿no? Tratando de manipular los tejidos, refracturando y todo, ¿no? Entonces uno con la planificación más o menos ensaya cómo es la cirugía. Muchos, cuando he presentado esto, me dijeron, pero es un gasto innecesario. Perdón, pero yo no creo que sea innecesario, ¿no? Quizá al inicio, cuando todo era más caro, era así difícil, ¿no? En el año 2009, 2010, hacer un segmento de este tipo costaba $300. Hacer completamente un macizo facial te costaba $1000, ¿no? Actualmente ha cambiado mucho eso. Ahora te cuesta $100 o te cuesta $70 hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho y se hacen por segmentos nomás, ¿no? Y el material también cambió, ¿no? Ya ese material no era reciclable, ¿no? Entonces, nada es perfecto, pero nos aproxima a tratar de hacer las cosas mejor. Y si esto lo asociamos al uso del computador, pues mejor todavía, ¿no? Yo creo que en el futuro va a ser mucho mejor reparar todo esto, ¿no? Ver que la posición de la placa en la parte posterior sea la adecuada también es lo importante, ¿no? Porque así como yo presenté en la cirugía que la colocamos y se bajó por el peso de todo, puede pasar. O sea, nos quedamos 2 milímetros por corto, así, por 2 milímetros, ¿no? Entonces, 2 milímetros se pueden medir muy bien con un Brain Lab de repente, ¿no? Para evitar justamente esa complicación, ¿no? Pepe, saliéndonos un poquito del contexto académico, yo recuerdo haber visto películas donde cirujanos le cambian el rostro a una persona, ya sea modificando el macizo óseo, modificando las partes blandas. ¿Esto ya es realidad o esto era ficción y todavía sigue siendo ficción? ¿Es posible hacer ese tipo de cirugías en la actualidad? De verdad sí. Lo que pasa es que Sí. sí, la verdad que sí, porque si uno comienza a pensar las cosas, o sea, tienes que hacer una disfunción facial, pues, ¿no? O sea, como si tuviese una fractura completa facial, ¿no? Entonces, tú sabes que tienes acá este botante donde tú puedes quitar tres niveles y quitas esta zona central de la cara, ¿no? Entonces, uno puede inclusive inducir una fractura compleja de órbita para poder hacer un cambio facial. Justamente mañana va a haber un webinar sobre lo que habla de resultados de full face, de hacer un trasplante full face, ¿no? Entonces, a veces yo me meto tobenas para ver en qué andan, ¿no? Porque obviamente la parte microvascular, la parte Claro. es súper interesante, ¿no? Saber cómo uno es cada cosa. Desde el primer trasplante facial que sucedió hace más de 8 años a la fecha, pues van cambiando todas las cosas, ¿no? Los resultados van yendo mejor, ¿no? Pero
es una realidad que va poco a poco entrando. Es como los primeros sopletes cardíacos, ¿no? Al inicio, pues, nadie se hacía trasplante cardíaco, y ahorita ya, pues, se hacen mayormente, como el trasplante hepático también, que antes era muy difícil de hacer, pues, ¿no? Y actualmente también se hace, o el renal, pues, ¿no? Entonces, creo que en el futuro vamos a ir viendo que esto va a ir mejorando más, ¿no? Los medicamentos cada vez son mejores para evitar rechazos. Entonces, la medicina regenerativa también tiene mucho que ver también ahí, ¿no? Regeneración, o sea, hay libros y tratados de medicina regenerativa, y quienes más han aprendido son los que hacen, por ejemplo, lo que es cirugía de mama, ¿no? Cuando hacen cirugía de mama tienen que retirar el tejido mamario y luego ver cómo se regenera esto, pues habla mucho de esto. Yo conozco a un colega peruano que tiene su staff allá en Estados Unidos, ¿no? Él justamente vive de esto, haciendo lo que es regeneración mamaria, ¿no? Y he tenido oportunidad de hablar con él, así como hablamos personalmente, así antes de la pandemia, pues he hablado horas con él, 2, 3 horas hablar con él, y mi otro colega que es cirujano, para hacer, son horas que uno comienza a tomar un café y comienza a conversar un montón de cosas, ¿no? Y tomar datos de las cosas que vamos a ir haciendo en un futuro, ¿no? Bien, creo que hay una pregunta en el chat.